Marcelo, bueno, aprovechamos para consultarle, sabemos que usted trabaja mucho en lo que es la investigación de los incendios, que se ha estado capacitando en otros países. ¿Qué lectura puede hacer de esta gran cantidad de incendios, hectáreas quemadas que hemos tenido en estas últimas semanas? Mira, en ese sentido, bueno, gracias por mencionarlos, y trabajo incluso para el extranjero en esto lo que es investigación de incendios y más lo que hago acá en el país. Y lo cierto es que hay un trabajo grande que hay que hacer en este sentido. La realidad de los incendios forestales nos están marcando una pauta a nivel internacional en donde tenemos que desarrollar herramientas que nos permitan convivir con el fuego, porque es una realidad. No los vamos a poder evitar, hay una evolución en este sentido, y ahora bien, tenemos que aprender a convivir, y por ende, esto nos lleva a desarrollar comunidades y ecosistemas resilientes. Entonces hay que hacer un gran trabajo en lo que, al entender de muchos, lo principal es la gestión del combustible. Tenemos que gestionar, desarrollar instrumentos que nos permitan gestionar el material combustible, porque bien sabemos, y lo podemos ver, en Córdoba tenemos una recurrencia cíclica con grandes incendios forestales en periodo de 3 o 4 años, más allá de los que tenemos anualmente. Claro. Y esto nos invita a pensar y a buscar una alternativa que nos posibilite mejorar la gestión del combustible, que es sobre lo único que podemos actuar. No podemos actuar sobre las otras condiciones, porque un fuego depende de una triada de conceptos. El principal es la meteorología. Sabemos que la meteorología en estos periodos no nos acompaña. La otra es las cuestiones topográficas. Sabemos de nuestra topografía provincial, en la zona de montaña, en la zona de llanura. Y la siguiente es la disponibilidad del material combustible. Y esa es la única sobre la que podemos tomar medidas, complejas son por supuesto, pero es la única sobre la que podemos incidir y es la que tenemos que trabajar, gestionar el material combustible. ¿Cómo se podría hacer eso? Mira, en este sentido hay un sinnúmero de herramientas. Lo primero son las prácticas silvoculturales, que son las más amigables con el ambiente, desarrollar cuestiones que tengan que ver con el pastoreo de ciertos tipos de animales que son favorables, en este sentido el control de la vegetación y de los rebrotes que evitan la acumulación sistemática de combustible. La otra, que es la que hay que abordar, son las quemas controladas y prescriptas, que dentro del concepto técnico y de su aplicabilidad son muy útiles, se aplican en muchas provincias, en muchos países e incluso en el resto del mundo, en los parques nacionales. Entonces, usar el fuego como una herramienta amigable, porque hay que entender también que muchos ecosistemas necesitan del fuego para revitalizarse, para renutrirse, para reiniciarse en ocasiones, y hay un sinnúmero de ejemplos, y por eso también hay que crear una cultura que nos ayude a entender el uso del fuego, el uso razonable del fuego, controlado y medido por supuesto, pero es una herramienta más, como una herramienta más, no como la única por supuesto, sino como una herramienta más. Vos sabés que días atrás nos contaba un bombero de nuestra localidad que viajó hacia la zona de la cumbre, que él notaba mucho de este material acumulado, ¿no? Como que parecía que hacía muchísimo tiempo que estaba acumulado, y claro, una vez que agarró fuego era impresionante cómo quemó en esa zona. Tal cual, es lo que te encuentras. De hecho, mira, hace una semana tuvimos un incendio acá en Ruta 8, en el kilómetro 621. Nos llevó toda la noche controlarlo, era pequeñito en la banquina, se habrá quemado media hectárea, 1 hectárea aproximadamente, pero era pequeñito. Pero ¿qué pasa? Había un colchón de material combustible de varios años, tenía entre 40 y 50 centímetros de material seco hacia abajo hasta el suelo mineral. Eso habla de que ahí no hay una gestión. Podemos cortar la vegetación, pero si se va acumulando, eso va siendo un proceso sistemático, y es lo que pasa en muchas regiones de nuestra provincia, que el combustible se va acumulando, material se va acumulando, y cuando las condiciones meteorológicas son bien favorables, esto se vuelve explosivo, se vuelve violento, y por eso es que vemos esos incendios así de comportamiento tan extremo. Otra de las cosas que notaba y que también hacía referencia, esto de que las personas a veces dejan sus vehículos en marcha en lugares como las banquinas, ¿no? Sin saber el riesgo que todo eso está corriendo. Mira, ya que lo mencionas, ese es un trabajo que voy haciendo hace mucho tiempo, lo he compartido también en otros lugares en el extranjero, y bueno, otros investigadores también están abordando la misma problemática. Y es una realidad, la recurrencia en la ocurrencia, valga la redundancia, de incendios
en banquinas. ¿Y por qué se inician? Nosotros acá tenemos la particularidad de la cantidad de banquinas que tenemos, las extensiones que tienen, abundante vegetación que no siempre está mantenida de la mejor manera, y tú imagina que es un material combustible muy fino y muy fácil de iniciarse, y que si te remites al manual de usuario de tu auto, vas a encontrar en medidas de seguridad que dice no estacione en lugares con vegetación, puede provocar incendios. ¿Esto por qué? Porque el sistema de escape del vehículo tiene partes calientes y el catalizador particularmente trabaja entre 300 y 700 grados en condiciones más idóneas. Temperatura más que suficiente para iniciar la combustión de cualquier tipo de combustible fino. Y esto es una realidad, sino que bueno, por ahí no están debidamente investigados los incendios en nuestra provincia y en nuestro país, a diferencia de otros países. Pero también hay que crear cultura en ese sentido. Hay mucho mito detrás de las formas en las que suceden los incendios, pero la realidad es que hay muchas otras causas que son menos abordadas culturalmente, que son más factibles, y esta que mencionamos de los incendios en banquina provocados por vehículos automotor son una de las más recurrentes, y hasta en eso hay que tener debido cuidado, por supuesto que sí. Claro. Marcelo, bueno, me imagino que en este trabajo que venís realizando, bueno, por supuesto que va a llevar mucho tiempo para que todos tomemos conciencia en tantas cosas que nos pasan, pero lo importante es empezar, ¿no? Reconocer algunas cosas para trabajar y bueno, por supuesto para evitar lo que son estos incendios y el daño a la flora, a la fauna, gran cantidad de hectáreas quemadas, ¿no? En nuestra provincia y en tantos otros puntos del país. Tal cual, hay que desarrollar un sistema que apunte hacia el cambio en el paradigma. Lo vimos días atrás con los incidentes donde agredían a bomberos y brigadistas del ETAC, que estaba acusándolos de iniciadores de los incendios, y este mito después de los emprendimientos inmobiliarios y toda esa vorágine que se desprende. Como dijo Sun Tzu, el caos nace del caos. Pero lo cierto es que hay que crear ese cambio de paradigma en donde hay que entender actividades que hay que realizar y actividades que también se realizan en este sentido, y empezar a apuntalarlas, crear más cultura, mejorar los canales de comunicación que informen en serio y no que se desinforme. Muchas veces uno empieza a compartir algo y se viraliza y a veces es una fake. Entonces, claro, hay que abordar esto, y en esto, bueno, los medios están colaborando muchísimo, mostrando, visibilizando las realidades, explicando. Todo esto fue desprendiendo, esta movida que ustedes hacen de compartir la información y también de crear un poco de cultura con llamados hacia gente, a actores como en este caso, y nos ayuda a todos, porque es cierto, hay que hacer un cambio de paradigma, hay que entender que tenemos que aprender a convivir con los incidentes de este tipo, pero que tenemos que desarrollar herramientas que nos ayuden a prevenirlos, a reducirlos y a mitigar sus efectos. Y en el caso de que todo eso no funcione, en la respuesta también ser colaborativos como vecinos, como ciudadanos, apoyando las necesidades, como nos pasó este fin de semana, como nos pasa siempre. Vecinos, propietarios de campo, que de inmediato ponen a disposición sus máquinas con rastras para poder hacer cortes lineales en la continuidad del combustible, con apoyo de agua, o incluso preguntando qué podemos hacer, o en ocasiones no haciendo nada. ¿Por qué? Porque muchas veces, claro, y en los grandes incendios que ha habido en el centro de la provincia, pasó de vecinos que intentaban ayudar generando líneas de contrafuego y demás, poniendo en riesgo al personal que estaba trabajando en primera línea. Entonces, todas esas cuestiones que se van desprendiendo hacen a la cultura, pero también al entendimiento de que hay ciertos procedimientos, de que hay ciertas oportunidades, y también que tenemos que trabajar entre todos para mejorar la situación en relación a los incendios forestales, particularmente un flagelo que todos los años se lleva muchísimas hectáreas, muchas pérdidas económicas, mucha flora, mucha fauna. Nos lamentamos muchísimo por todo esto, pero como usted dice, es importante empezar a hacer algo, ¿no? No solamente quedarnos con lo que se quemó, sino, bueno, ver de qué manera podemos evitarlo, ¿no? Sí, hay que hacer un abordaje multisectorial y transversal en este sentido. Los municipios, empezar los municipios con sus campañas, con sus actividades de prevención, las defensas civiles en este sentido se tienen que ayornar y tienen que desarrollar capacidades en cada uno de sus jurisdicciones, porque todos los municipios tienen
y deben de tener sus defensas civiles, que son el principal actor en este sentido, los desarrollos urbanísticos, más control, el vecino, aquel que se quiere ir a vivir al campo en armonía con el ambiente, entender que hay un sinnúmero de medidas de seguridad que tiene que arbitrar y gestionar, porque te digo más, incluso, y esta situación que todavía no ha llegado a mayores, pero lamentablemente en algún punto va a llegar si no se toman medidas, de que, imagínate, los bomberos salen a un incendio forestal. El tipo de unidades, el tipo de equipamiento es muy diferente a un incendio estructural. Y de repente llegas y te encuentras con una casa en llamas o a punto de ser devorada por las llamas y no cuentas con los medios, entonces, y la casa no tiene ningún sistema de protección tampoco en este sentido, medidas de seguridad. Entonces, hasta la respuesta se complica si no hay medidas tomadas previamente. Entonces, es un proceso que nos involucra a todos. Bueno, después vayámonos a los niveles provinciales, de mejorar algunas cuestiones, de rever otras que es necesario rever a nivel nacional, y así nos involucra a todos en definitiva. Bueno, Marcelo, agradecemos por estos minutos. Ojalá que esto que nos ha pasado durante todas estas semanas nos ayude a mejorar como comunidad y a pensar qué podemos hacer para evitar estos incendios, porque hace varios años que venimos todos los años, como usted bien decía, con lo mismo. Así que bueno, agradecidos por supuesto por estos minutos y por comentarnos, porque que la gente también sepa que hay bomberos trabajando, especializándose, estudiando, para bueno, prevenir todo este tipo de situaciones. No, la verdad que agradezco los espacios y ustedes particularmente vuestra radio que siempre está visibilizando la actividad de bomberos de Zampacho, que es muy importante, y eso ayuda a la comunidad en general y bueno, a quienes nos invitan también a hacer nuestro modesto aporte, y la verdad que es algo que tenemos que abordarlo entre todos. Los ciudadanos tienen que tener amplio convencimiento de que los bomberos que tienen no son mero apagafuegos, sino todo lo contrario, son profesionales que se capacitan constantemente, que aportamos a los desarrollos y que queremos lo mejor, porque supuesto, un concepto que manejamos los bomberos es el mejor incendio es aquel que no tuvo lugar, y esa es la realidad, y es nuestro objetivo siempre de que se llegue a eso, pero bueno, tenemos que ser todos apostando a esto, desde los pequeñitos en su casa, haciendo conciencia y ayudando a tomar conciencia, hasta los que tienen la potestad de las decisiones en los niveles políticos y de administración. Entonces, la verdad que agradezco el espacio, agradezco el tiempo como siempre, y bueno, es un trabajo que tenemos que seguir desarrollando entre todos. Seguro. Marcelo, gracias, muy amable como siempre. Hasta luego. No, hasta luego y saludos a todos.